Bueno, continuamos con el video número 2 que vamos a abordar el marco legislativo de, de este tema. Vamos a tener o vamos a empezar a evaluar esta primera resolución y este decreto que lo que hacen es dar primero el 617 del año 97 y luego la 490 del año 2003 ciertos lineamientos muy básicos de algún tema que trataría la ergonomía, pero no hace un enfoque en ergonomía en sí y no trae el tema, ni ninguno de los dos resuelve o normaliza este tema, sino que da algunos lineamientos que conllevan a pensar que se está evaluando cuestiones relacionadas con la ergonomía. Y la última es una resolución del año 2003, la 295, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ya en ese año, ya en el 2003, va a plantear cuestiones técnicas relacionadas con la ergonomía. En la resolución 490 del año 2003 vamos a ver que se habla que se debe hacer un relevamiento de agentes de riesgo y que hay que considerar fundamentalmente enfermedades profesionales que puedan considerarse que van a emanar del tema ergonómico. ¿Nos referimos a qué? A posturas forzadas, a gestos repetitivos, con que el decreto 658 del año 96 va a separar, o ya había separado, como la evaluación de extremidades superiores e inferiores. Este decreto, el 617 del año 97, es un decreto que va a reglamentar en el aspecto de la higiene y seguridad en el trabajo la actividad agraria. O sea que este decreto se aplica para actividades agrarias. Y va a hablar que en determinadas operaciones que se maneje materiales se va a actuar o se va a proceder de la siguiente manera. Donde las condiciones de trabajo lo permitan, se va a poder brindar herramientas auxiliares para el transporte de carga. Entonces acá va a considerar esto de que hablamos de levantamiento de carga o lesiones producidas por levantamiento de carga, contempla que cuando lo permita le debo dar herramientas auxiliares para ese levantamiento. Y el empleador, asesorado por la aseguradora de riesgo de trabajo, informará al personal de técnicas correctas de levantamiento. Después este decreto va a continuar diciendo que va a establecer una carga máxima a transportar de 50 kilogramos con un recorrido de hasta 10 metros. En el caso de que se supere alguno de los dos límites, uno debe brindarle herramientas auxiliares al trabajador. Ya la resolución 295 va a plantear o va a aprobar especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de carga, aclarando en sus considerandos que resulta adecuado incorporar a la legislación vigente específicos lineamientos sobre ergonomía y levantamiento manual de carga. Entonces ya en el año 2003 se piensa que es necesario reglamentar o regular este tema. Su anexo 1. En su anexo 1 es donde se va a reglamentar esto que hablamos de cuestiones ergonómicas. ¿Cómo? En su párrafo inicial, en anexo 1, se nombra como especificaciones técnicas de ergonomía, mencionando las causales a considerar para prevenir enfermedades y daños provenientes de la incompatibilidad
entre los efectos o requerimientos de la máquina y del hombre. Acá, a mi punto de vista y mi forma de entender los estudios ergonómicos, no solamente es los requerimientos de la máquina y las capacidades del hombre, sino también acuérdense que es máquina, lugar de trabajo y hombre, o sea, no es no es algo directo máquina-hombre, sino también hay un ambiente que tenemos que tener contemplado. Resolución 295. Habla de cuáles son las causales o de dónde pueden provenir las causales que pueden generar daños a la salud de los trabajadores desde el punto de vista ergonómico. El levantamiento manual de carga, los trabajos repetitivos, las posturas extremas, las vibraciones de mano, brazo y cuerpo entero, el estrés por contacto, el estrés por calor y frío, la duración del trabajo, las cuestiones psicosociales, a excepción de la carga mental. Entonces ya va a tener incorporados factores de cuestiones psicosociales. Y habla de un término nuevo que se denomina trastorno musculoesquelético, que está íntimamente relacionado con el trabajo. Cuando habla de estos trastornos musculoesqueléticos, habla de qué? De la enfermedad o lo que provoca un accidente, o sea, lo que va a terminar provocando el daño en la salud que termina provocando estas cuestiones ergonómicas. Y lo define como un trastorno musculoesquelético. Y va a considerar a estos trastornos musculoesqueléticos distintas patologías, o sea, es como un gran paraguas que dentro de ellos va a haber distintas manifestaciones o distintos daños a la salud. Por ejemplo, los trastornos musculares crónicos o los problemas en los tendones, inflamación o lesión en los mismos, las alteraciones de los nervios o terminales nerviosas, lumbago o inflamación y dolor en la zona lumbar, trastornos en los hombros y que van a estar relacionados con el trabajo. ¿Cuándo? Cuando son detectables con un criterio de diagnóstico establecido, una radiografía, una ecografía, electromiografía, resonancia magnética, y que va a manifestar otros como dolores inespecíficos siempre que, o sea, muchas veces se va a terminar detectando por estos estudios, pero muchas veces devienen del dolor específico en sí o a veces de dolores inespecíficos, pero yo tengo que contemplar si son dolores inespecíficos que persistan día tras día, que interfieran con la actividad del trabajo y permanezcan diariamente. Y cabe aclarar que hay algunos trastornos que son pasajeros y normales como consecuencia del trabajo y son inevitables. Ahora bien, yo lo que tengo que ver siempre o evaluar, o yo digo yo como seguridad e higiene, ¿no? Pero lo que se debería evaluar en un puesto laboral es que suceda esto y que no sean pasajeros, digamos. Uno tiene un periodo de descanso no solamente por un descanso físico, sino para descansar y volver al otro día para seguir productivo. Si en este periodo que yo tengo de descanso, o sea, en el cual no trabajo, en el cual me voy a mi casa, no logro reincorporarme de esos dolores inespecíficos o de esa dolencia aguda y al otro día retomo mi jornada laboral con esa molestia que aún persiste, ahí ya se deberían prender las alertas. ¿Por qué? Porque el tiempo de descanso que le estoy dando al trabajador no es tan
siendo útiles, porque el trabajador no está recuperándose de una dolencia, que seguramente esa dolencia ya haya generado un daño, por eso es que persiste. Entonces es importante que si aclarar que hay trastornos que son pasajeros, corroborar que sean pasajeros. ¿Y cuáles son los trastornos musculares crónicos que están excluidos? Porque, bueno, decíamos, hay unos trastornos que están incluidos, pero la resolución también va a excluir algunos trastornos que ya con el solo hecho de manifestarse demuestran o pueden demostrar que no están relacionados con el trabajo, sino es algo propio del hombre. Una es la artritis no la va a reconocer como un trastorno muscular crónico propio del trabajo. Otros son estos trastornos musculoesqueléticos relacionados por problemas endocrinológicos, trastornos generados por trauma agudo, que decimos por golpes, trastornos por obesidad, trastornos por embarazo o trastornos que se generen por actividades recreativas. Ninguno de estos trastornos lo va a reconocer como un trastorno musculoesquelético. Bueno, ¿qué es el PEI? Hablando de la legislación 295, cuando habla de técnicas tendientes a la ergonomía en los puestos de trabajo, habla de implementar un PEI o programa de ergonomía integrado. Va a ser un programa donde yo debo incluir el reconocimiento del problema, o sea, en este reconocimiento o para poder reconocer el problema, ¿qué tengo que hacer? Evaluar los trabajos que se sospechan con riesgo. Debería comenzar por aquellos puestos de trabajo que ya han detectado o han generado una lesión a algún trabajador en algún momento de la historia laboral. Si no contemplo, o sea, si no tengo un puesto que haya lesionado, bueno, debería comenzar a evaluar los levantamientos manual de carga y los movimientos repetitivos. ¿Y para qué? Para luego identificar y evaluar los factores causantes. O sea, yo hago una evaluación general de aquellos trabajos que se sospecha que hay factores de riesgo, de los cuales sospecho, luego debo continuar identificándolos. Bueno, es un levantamiento manual de carga, bueno, es movimientos repetitivos, bueno, son factores posturales. Entonces, ¿para qué? Esta identificación me va a servir ¿para qué? Para evaluar los factores causantes, porque depende de cuál sea el factor que se identificó, va a conllevar qué evaluación tengo que llevar. No para cada factor hay distintos modos de evaluación. En esto también, dentro del programa de ergonomía integrado, aparte de incluir todo esto, debe estar involucrados los trabajadores bien informados y deben participar activamente en la creación de este programa de ergonomía integrado. También debo incluir el cuidado de la salud de los trabajadores que ya tengan trastornos musculoesqueléticos, y la resolución va a expresar claramente que cuando se identificó un trastorno musculoesquelético en un determinado puesto, sector, se deben realizar controles y programas generales ¿para qué? Para evitar que suceda en otro trabajador. Continuamos con el programa de ergonomía integrado. Este programa, aparte del reconocimiento, la identificación, la evaluación, va a incluir también controles. Estos controles son desde grandes paraguas hasta cuestiones muy específicas, o sea, controles, lo que se denominaría controles generales que tengo que aplicar a toda la población de trabajadores y controles específicos que debería aplicar a aquellos trabajadores que
están expuestos a determinados riesgos o podrían estar expuestos a determinados riesgos ergonómicos. El primero es la educación a los trabajadores, tanto sea trabajadores como supervisores, como ingenieros, como directores. O sea, esto que dentro de la seguridad e higiene se conoce como capacitación en los 3 niveles: niveles superiores, niveles medios y niveles operativos. Brindar a los trabajadores información anticipada de síntomas. O sea, en el caso de sufrir lesiones, ¿qué síntomas o qué sintomatología tiene esa lesión? Tener una vigilancia y evaluación del daño y de los datos médicos y salud. Acá tengo que realizar, o no tengo que realizar, sino tengo que tener una relación con medicina laboral o medicina del trabajo. ¿Para qué? Para tener datos de la ficha de salud de los trabajadores. Y una gestión de riesgo también debe estar dentro del programa de ergonomía, donde va a establecer distintas etapas de intervención, tanto en acciones preventivas como correctivas. A todo esto que nombramos se va a llamar programa de ergonomía integrado. Entonces, cuando nos da herramientas de controles generales, nos habla de esto, de capacitar a todos los trabajadores, de informar sobre los daños, de tener un programa con medidas preventivas y correctivas, pero también nos va a hablar de controles específicos que debo hacer. El primer gran grupo va a ir bajo la campana de lo que se denomina controles de ingeniería. Para esto debemos tener en cuenta que nosotros dentro de la higiene, para evitar que un trabajador se enferme, vamos a estar siempre trabajando sobre ¿qué? Sobre la dosis que el trabajador recibe de un contaminante o de lo que nosotros denominamos agente de riesgo. La dosis, acuérdense que es el producto de la concentración que recibe de ese agente de riesgo y o contaminante y el tiempo que el trabajador está expuesto a ese riesgo. Bueno, basado en estas dos variables que terminan dando como producto la dosis, o sea, concentración, tiempo de exposición, es que se va a postular estos dos controles. El primero es el control de ingeniería, que ¿dónde va a actuar? En la concentración, o sea, tratar de controlar, disminuir o eliminar concentraciones de agentes contaminantes. Estos controles de ingeniería van a eliminar o reducir factores de riesgo, en este caso factores de riesgo ergonómico. Y la resolución nos va a indicar qué debemos hacer. Debemos utilizar métodos de ingeniería del trabajo como estudios de tiempo, análisis de movimiento. ¿Para qué? Para eliminar esfuerzos y movimientos innecesarios. También debemos utilizar ayuda mecánica para eliminar y reducir esfuerzos que requieren el manejo de herramientas o el trabajo de objetos. Seleccionar o diseñar herramientas que reduzcan requerimientos de fuerza en el tiempo de manejo y que mejoren la postura. Y proporcionar puestos de trabajo adaptables al usuario que reduzcan y mejoren la postura. También realizar programas de calidad y mantenimiento que reduzcan esfuerzos innecesarios. En esto va contemplado en que quizás por falta de mantenimiento en un puesto laboral se va a introducir un factor de riesgo que no debería estar presente. Por ejemplo, por falta de mantenimiento en una máquina, esta máquina tiene un roce de piezas que generan altos niveles de ruido, un factor que quizás con la máquina funcionando bien no estaría presente. O vibraciones. Entonces, debo tener un programa de mantenimiento que va a reducir exposiciones de los trabajadores a agentes que van a terminar dañando la salud. O por ahí, la falta de mantenimiento en una herramienta provoca que esta persona tenga que hacer un esfuerzo que es mayor que si
tengo la herramienta con el mantenimiento adecuado. El otro gran grupo de controles son los administrativos. Este grupo lo que va a trabajar es en el tiempo de exposición que tiene. O sea, si no trabajo en una pata de la concentración, voy a trabajar en la pata del tiempo de exposición o puedo trabajar en ambas. ¿Cómo? Bueno, voy a realizar pausas de trabajo siempre que lo permita y ampliarlas si es necesario, por lo menos una vez por hora. Redistribuir el trabajo asignado utilizando rotación, repartiendo el trabajo, en forma que el trabajador no dedique toda la jornada laboral a hacer la misma tarea. Reconocer la naturaleza de los trastornos musculoesqueléticos va a conllevar esto, tener controles de ingeniería y controles administrativos, y que debe adecuarse cada industria y compañía a un juicio de valor profesional. Digamos, esto no es mínimo lo que dice. ¿Por qué? Porque es esto de lo que yo le hablaba al principio, de esa triada que se da, que es trabajador, puesto de trabajo, diseño del puesto. O sea, este trabajador, puesto, diseño de trabajo es único de cada compañía. Por más que muchas veces se realice el mismo trabajo, yo debo evaluar cada puesto de trabajo en cada lugar y debo contemplar los controles de ingeniería y de administrativos para cada puesto laboral. No hay una generalidad en estos controles, sino que deben ser propios de la tarea. Entonces, en la parte de ingeniería es donde ustedes como ingenieros van a tener que muchas veces trabajar y quizás ni lo van a saber, pero les van a pedir adaptaciones o modificaciones de puesto, y estas modificaciones o adaptaciones lo que van a tender es a esto, a reducir o eliminar factores de riesgo que devienen de problemas ergonómicos. Vamos a continuar con un video, el video número 3, que lo que va a hablar es de herramientas metodológicas.